Europa dentro del cambio. ¿Qué significa el papel de la Unión Europea? ¿Qué papel está jugando de verdad? ¿Cuánto está contribuyendo a limitar los excesos de las GAFA, de las grandes tecnológicas? ¿Cuánto está contribuyendo a regular la inteligencia artificial? Es la primera gran organización en regularla. ¿Y cómo se ha hecho esto? Bueno, yo hoy traigo de verdad a un especialista, siempre lo traemos, pero hoy es un especialista de verdad, de verdad. Es nada menos que Carlos Romero, que hoy es director de la oficina en Bruselas de una de las mayores consultoras de Public Affairs del mundo, que es Vinces. Pero antes, hace no mucho, estaba en la representación permanente de España en Bruselas como director de transformación digital, me parece. Me parece que ese era el título. Consejero, un humilde consejero. Bueno, un humilde consejero, pero que nada más y nada menos que fue quien encabezó los trabajos para esa ley de inteligencia artificial y el correspondiente reglamento desarrollándolo, que ahora es el que rige en la Unión Europea. Por cierto, la primera ley de inteligencia artificial que se ha hecho en el mundo. Y aquí tenemos al señor que de alguna manera es un abogado del Estado, un gran abogado del Estado, que de alguna manera se encargó de darle forma a eso. Don Carlos, encantado. Veo que tiene usted el triste paisaje bruselense detrás de su silla. Veo. Efectivamente. Muchísimas gracias, Fernando. Es un enorme placer participar en este podcast contigo. Bueno, tú me has elogiado y para mí es un honor participar con una de las leyendas vivas del periodismo español y diría europeo. Eso quiere decir que es mayor. Sí. Yo hasta he dado una conferencia en el Parlamento Europeo, fíjate tú. Pero bueno, hace ya años. Oye, bueno, que preguntaba. En efecto, tú interveniste muy decisivamente, porque entonces España tenía la presidencia semestral de la Unión, interveniste muy decisivamente en el pulido final de la ley de inteligencia artificial, ¿no es así? Efectivamente. Fui el negociador líder en el equipo del Consejo en el reglamento de inteligencia artificial porque concluyó durante la presidencia española. Pero efectivamente un poco yendo de una fotografía más global para luego hablar del reglamento. Y de alguna manera también anticipando algunos temas que son, como bien has dicho tú, ¿cuál es la situación de Europa en el contexto global, en el ámbito tecnológico? Evidentemente podríamos abrir la fotografía hacia infinitum, pero por centrar un poco el tema, ¿no? Y yo te diría que Europa viene desde ya hace tiempo tratando de ponerse al ritmo de otras geografías globales, como son pues, particularmente Asia y Estados Unidos, en la carrera tecnológica. Con algunos éxitos y algunos fracasos o no tantos éxitos, pero con una, yo creo que línea muy coherente y continua, permanente, que es la de focalizar los esfuerzos en aquellos gaps donde todavía podemos llegar a contar. De dos maneras. De una manera, primero, porque Europa es un continente de valores, es decir, tenemos unos derechos que hay que garantizar y de alguna manera queremos que la tecnología se adapte a ese continente de valores, de ahí el esfuerzo regulatorio, que luego podemos entrar en algún ejemplo concreto, lo que tú antes decías de los GAFA, y luego, en segundo lugar, tratando también de promover nuestra potencia industrial a nivel global, que, como digo, tiene algunos éxitos enormes. Es decir, Europa posiblemente es uno de los continentes con mejores infraestructuras de comunicaciones y de conectividad, que al final es la base subyacente de cualquier avance tecnológico. Y quizá vamos a la zaga de otras geografías en inversión, en innovación, y en inversión en innovación aplicada, que en la tecnología es muchísimo más importante. Pero también con ciertas discrepancias, es decir, luego podemos ver cómo, por ejemplo, en inteligencia artificial quizá vamos a la zaga,
pero en otros aspectos también muy importantes e innovadores, como todo lo que se refiere a las tecnologías cuánticas, no vamos tan a la zaga, al menos si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos. Y por tanto, ¿qué ha hecho Europa en estos últimos, vamos a decir, en estos últimos 15 años a través de las 3 últimas comisiones? Ir adoptando programas legislativos y programas industriales cada vez más focalizados, pero que con la Comisión von der Leyen, sin lugar a dudas, ha pegado un salto cuantitativo y cualitativo radical, por una sencilla razón, porque de alguna manera el reloj está contando y cada vez tenemos menos tiempo de alcanzar a otros y de verdaderamente ponernos a un nivel global competitivo. Partiendo de la base de que la regulación y la innovación, a ver, no están, como a veces se dice, totalmente enfrentadas. Date cuenta que regular también es fijar estándares. Y fijar estándares es tener una cierta ventaja competitiva, porque si los demás adoptan tus estándares regulatorios, tú de alguna manera estás siendo el primero y estás fijando las reglas de juego para todos. Eso evidentemente no vale solo, no vale en solitario. Eso tiene que venir acompañado por un potente esfuerzo inversor. Y pongo también un ejemplo. El tema del cloud, de las tecnologías de almacenamiento en nube. Podemos tratar de regular para eliminar barreras, para que haya capacidad de elegir proveedor de cloud en toda Europa, pero si no hay un esfuerzo industrial de inversión para generar actores europeos de cloud, evidentemente quienes proveen estos servicios son principalmente actores americanos y asiáticos. Y es que además lo hacen muy bien. Y además se adecúan a todos los requisitos regulatorios que Europa va adoptando y, por tanto, pues, oye, y además mantienen un mercado razonablemente competitivo donde las grandes empresas pueden acudir a unos proveedores de cloud o a otros. Pero volviendo un poco a la fotografía global de lo que ha sido la Comisión von der Leyen, con independencia de que luego, como digo, aterricemos en aspectos concretos. Cuando llega la Comisión von der Leyen en el año 2019, que venía de alguna manera de 2 comisiones anteriores que había sido la Barroso II y la Juncker, donde ya se habían ido afinando cada vez más los programas de promoción tecnológica, donde particularmente en la Comisión Juncker se había hecho un esfuerzo de adaptación de legislación que estaba muy anticuada en telecomunicaciones y en el ámbito audiovisual. Estamos hablando del paquete de telecomunicaciones viejísimo de 2002, que se adaptó en 2018 codificándolo, y la vieja directiva audiovisual, que también se adaptó. Eso es adaptación regulatoria para, de nuevo, hacer que todos los jugadores en Europa jueguen con las mismas reglas. En el ámbito de las telecomunicaciones era obvio, había muchos jugadores que estaban en competencia con los operadores de telecomunicaciones tradicionales y que no estaban sujetos a ninguna regla, y lo mismo ocurría en el ámbito audiovisual con las plataformas de compartición de vídeos que no estaban sujetas a reglas de publicidad, etcétera, etcétera. Por poner 2 ejemplos paradigmáticos de la Comisión Juncker. Pero la Comisión von der Leyen se da cuenta de que, aparte de hacer actualización normativa y de iniciar programas industriales, hay que focalizar primero en las temáticas, porque en algunos temas, en comercio electrónico, hemos perdido, de alguna manera, la conclusión es que hemos perdido el tren. Es decir, ya no nos vamos a inventar un Google europeo, un Amazon europeo, ya es muy difícil generar grandes plataformas, un TikTok, un Alibaba europeo, pero podemos intentar 2 cosas. Vuelvo al doblete inicial de esta charla. Primero, introducir rigor regulatorio en un ámbito y en un sector donde, de alguna manera, era una suerte de jungla, donde no había reglas. El comercio electrónico, la intermediación de las grandes plataformas no estaba sujeta a ningún tipo de regla. Y segundo, fijarse en determinadas áreas de acción donde quizá una regulación acompañada de una inversión adecuada puede permitirnos alcanzar un poco la velocidad de otros. Y la Comisión decidió elegir la inteligencia artificial, el mundo del dato, unido a lo que decía antes, introducir un cierto rigor, una cierta regulación inicial en el mundo del comercio electrónico y de las grandes plataformas digitales. Entonces,
La Comisión aprobó una serie de planes, además coincidieron todos, me acuerdo, los planes, el plan digital global, más el plan de datos, más la estrategia de inteligencia artificial con el estallido del COVID, que por cierto el COVID fue un excelente laboratorio de cómo las tecnologías pueden ayudarnos de manera muy eficiente a superar crisis, y Europa verdaderamente cumplió. Es decir, me acuerdo todos los temas de las, si lo recuerdas tú, de las aplicaciones de vacunación, etcétera, etcétera, transfronterizas, interoperables. Eso fue de alguna manera una historia de éxito. En otro capítulo importante también en el ámbito digital, que es la identificación electrónica y el mundo de la privacidad. Entonces, ¿qué hace Europa? Aprueba una estrategia de inteligencia artificial y dice, inteligencia artificial, que es un fenómeno tecnológico disruptivo, que va a afectar a todos los sectores, a todos, porque al final, vamos a ver, la inteligencia artificial no es algo que se haya inventado hoy, pero ¿cuál es la diferencia? Que las capacidades computacionales inmensas y sobre todo las capacidades de procesamiento y análisis de datos ahora mismo son infinitas, mucho mayores que las que han existido en el pasado, y por tanto la inteligencia artificial, como lo que se basa es en computación más análisis de datos, ahora puede desarrollar unas utilidades enormes. También con algunos riesgos, es indudable, riesgos de sustituibilidad en el empleo, riesgos de fraude, riesgos y por tanto de riesgos de sesgos o de errores en algoritmos, en los modelos que son los ladrillos sobre los que se construyen los sistemas. Y eso, bueno, pues al final Europa dice, vamos a regular la inteligencia artificial, vamos también a intentar promover el uso de tecnologías de inteligencia artificial, a invertir dinero, ahí quizá un poco o bastante a la zaga. Estamos hablando de que posiblemente estamos invirtiendo más del 50% menos de lo que ahora mismo puede estar invirtiendo Estados Unidos, es decir, 60.000 millones a 10.000 en el caso europeo, es decir, una diferencia 6 veces menos posiblemente. El reglamento de inteligencia artificial, en cualquier caso, es un hito, y lo que se hace es intentar copiar eso a lo que me he referido antes, esa fijación de estándares a nivel global. Y se copia del Reglamento General de Protección de Datos, que yo creo que fue una cierta historia de éxito. Es decir, nosotros fijamos las reglas de protección de datos y otras geografías nos están siguiendo. En la inteligencia artificial, además, se produce un fenómeno adicional, que es que otros no nos siguen porque estén obligados. Es decir, en el tema de los datos, al final, otros nos siguen porque hay que intercambiar datos entre países, y por tanto, como para que los datos europeos salgan fuera tienen que cumplir una serie de requisitos, los demás se adecuan a nuestra norma. Pero en inteligencia artificial se produce un elemento adicional, y es que como todos están usando la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial tiene enormes oportunidades pero también grandes riesgos, todos quieren fijar unas reglas. Y por eso, aunque Europa toma la iniciativa en primer lugar, China adopta también una serie de reglamentos ejecutivos sectoriales, Estados Unidos adopta una orden ejecutiva presidencial con mucho foco en la seguridad nacional y también quizá en el desarrollo industrial, cosa que quizá en Europa el reglamento es equilibrado, pero podríamos quizá, y vuelvo a insistir, hacer mayores esfuerzos. Pero como digo, Europa es la primera. Y Europa es la primera a través de la adopción de este reglamento, que costó muchísimo negociar. Era un reglamento con muchísima opinión pública pendiente del mismo, precisamente por la cierta, por la cierta atención social que generaba o que genera la inteligencia artificial, y donde, pues en la tradicional dualidad Parlamento-Consejo, donde las sensibilidades son distintas, quizá el Parlamento siempre más orientado hacia los intereses y los derechos de los ciudadanos, el Consejo con una visión quizá más equilibrada de lo que son los intereses industriales de los estados y de las empresas, pues costó mucho. Es decir, fue una negociación, costó mucho, pero tampoco fue una negociación tan larga. Es decir, fue una negociación que se inició en 2021 y concluyó en 2023. Y que quizá fue posible el acuerdo político final durante presidencia española, a lo largo de una serie de trílogos, muy complicados todos ellos, y sobre todo el último, el famoso trílogo de 38 horas, donde empezamos un 6 de diciembre y terminamos un 8 de diciembre a altas horas de la noche, con la secretaria de Estado, que en aquel momento era Carme Artigas, el comisario Thierry Breton,
todos metidos en esa negociación las 38 horas, pero se llegó a un acuerdo. También porque sacrificando quizá algo de detalle, es decir, se adoptó un reglamento con una cierta apertura, con una cierta capacidad de adaptación para permitir el acuerdo político, pero que lo que ahora va a exigir es una enorme labor de implementación a posteriori, es decir, de adopción de lo que se llaman en Europa legislación secundaria, actos delegados, actos de implementación, que desarrollen y detallen esos requisitos del reglamento. Déjame que te pregunte una cosa, que te interrumpa preguntándote una cosa. En Europa, muchos europeos hemos considerado ese reglamento de la inteligencia artificial como una especie de defensa de Europa ante la invasión norteamericana, ante la invasión de las grandes tecnologías, ante la invasión de unos empresarios, déjame decirlo así, bajando un poco el diapasón, muchas veces con pocos escrúpulos. Esto puede ser una interpretación vulgar, ¿es la vulgata de la interpretación quizá esto? Bueno, a ver, quizá, vamos a ver, puede ser un poco la vulgata, pero puede haber también un fondo. Es decir, y esto lo vinculo también con otro de los temas que toqué al principio de la charla, ¿no? El tema de disciplinar a las grandes plataformas. Es decir, el reglamento de inteligencia artificial no deja de ser, vuelvo a repetir, parte de un esfuerzo por disciplinar a los que no han estado nunca disciplinados, a los que llegan a Europa con una potencialidad comercial inmensa, enorme, brutal, con unos servicios muy atractivos y con un crecimiento exponencial. Es decir, si vemos lo que era Google hace 10 años y lo que es Google hoy o Amazon, bueno, es impresionante, ¿no? Verdaderamente. O los grandes actores de inteligencia artificial en mucho más corto periodo. Es decir, si vemos hace 2 años lo que era los proveedores de modelos, vuelvo a insistir, que son los que desarrollan los sistemas de inteligencia artificial, un OpenAI, un Meta, un Google, de nuevo, un Microsoft, no tiene, vamos, es impresionante. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente, vuelvo también a la lógica del inicio, en Europa se juega con reglas europeas. Y cuando la Comisión desarrolla también ese famoso tema de la autonomía estratégica abierta, que no deja de ser una suerte de decir, yo elijo yo quiero colaborar con otros, pero elijo con quién colaboro, es también yo desarrollo mi sistema y mi propio esquema de alguna manera, de acción. Y mi propio esquema de acción es que, vuelvo a insistir, en Europa se juega con reglas europeas y esas reglas hay que fijarlas porque no existen. Y eso ocurrió con las grandes plataformas digitales y el Reglamento de Servicios Digitales, el DSA, y ocurrió con el Reglamento de Mercados Digitales, el DMA. Uno, lo que venía a decir es si usted distribuye contenidos, vende productos en Europa, tiene que asumir una serie de responsabilidades de identificación, de asunción de riesgos, de mitigación de riesgos, de identificación de sus proveedores. Riesgos razonables. Perdona, Carlos, y hasta de pago de impuestos, que también son... Bueno, por supuesto, pero esos son los temas fiscales. Pero esos temas fiscales también han recibido mucha atención en la legislatura anterior. Es decir, cuando se ha negociado a nivel europeo una base impositiva mínima siguiendo las reglas de la OCDE, también se ha querido atender a ese problema que verdaderamente era terrible. Es decir, ahí podríamos seguir avanzando mucho más, porque además el problema que tiene la fiscalidad a nivel europeo es que como requiere unanimidad, siempre hay algún Estado interesado en boicotear. Pero bueno, se han dado pasos también en ese ámbito. Es decir, se han dado pasos en el ámbito fiscal con los grandes actores americanos, se han dado pasos en el ámbito de regulación de su actividad, como es el tema de las plataformas con los grandes actores americanos, y se han dado pasos en una realidad tecnológica incipiente, que es la inteligencia artificial, en que casi al mismo tiempo que se está desarrollando, se fijen unas reglas para que, bueno, tú lo has dicho, quien no tiene escrúpulos, yo creo que tiene más escrúpulos de los que se les presumen, cumplan de una manera responsable. Estas empresas, yo también te lo digo, y ahora quizás situándome del otro lado de la mesa, porque ahora las estoy conociendo un poco más desde dentro. Muchas veces tienen se creen, no muchas veces, en la mayor parte de los casos se creen que deben de asumir una serie de obligaciones y de reglas. Y
están crecientemente adaptándose a ellas. Es decir, no discuten la mayor, siempre discuten a lo mejor un detalle, esta cuestión, este otro, utilizan yo creo que el falso muchas veces, digamos, dilema innovación-regulación, pero cada vez se adaptan más y están dispuestas a hacerlo. Pero, vuelvo a insistir, de nuevo, hay que fijar unas reglas. Inteligencia artificial, reglamento. Plataformas, reglamentos también. El mundo del dato es otro aspecto al que se prestó atención en esta legislatura con total razón. Es decir, ¿qué ocurre con los datos? Los datos hoy en día, no voy a decir esa cursilada de que es la sangre del mundo tecnológico, pero es verdad. Es decir, toda la tecnología, la misma inteligencia artificial, lo he dicho antes, se alimenta de datos. Esos datos primero tienen problemas de a quién pertenecen, cómo fluyen, que no haya barreras en cuanto a su circulación ágil y que de alguna manera Europa, que es un enorme continente productor de datos, valorice y capitalice esos datos. Eso es importante. Y también la Comisión ha adoptado legislación en ese ámbito que yo creo que va a requerir una revisión. Y por último, yo también querría hacer mención a dos temas muy importantes de esta legislatura. El tema de la ciberseguridad, cuestión fundamental, en la que Europa lo que se está haciendo es dotarse de capacidades y fijar también unas reglas que permitan a todos actuar de la misma manera ante incidentes, ante amenazas que cada vez se van a producir desgraciadamente con mayor habitualidad, teniendo en cuenta que además tengamos en mente que hoy en día todo está conectado. Los sistemas energéticos, los sistemas de seguridad, los sistemas de salud. Es decir, cualquier incidente de ciberseguridad debidamente bien planificado puede causar los sistemas financieros, unos efectos terribles. Y yo creo que todo el mundo está concienciado. El tema y por último, el tema de las tecnologías cuánticas. Yo creo que la computación cuántica, la comunicación cuántica es otra disrupción tecnológica semejante a la inteligencia artificial por la capacidad enormemente. Y si me preguntas ahora lo que es las tecnologías cuánticas, me costaría mucho explicarte porque es un tema verdaderamente ingenieril. Pero lo que sí te puedo decir es que son tecnologías que permiten unas capacidades de computación nunca vistas, es decir, y por tanto la capacidad de obtener unos resultados nunca vistos en todos los ámbitos científicos, tecnológicos, económicos. Permiten una comunicación encriptada y segura como nunca ha existido. Y ahí te puedo decir que Europa sí está invirtiendo enormes cantidades, quizá con una prospección inteligente e incluso, podríamos decir, mayores cantidades que Estados Unidos, en términos de inversión global. Y al final, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos en una Comisión Europea que ha desarrollado un ambicioso programa legislativo, que ha desarrollado una razonablemente, sobre todo en unas áreas más que en otras, programa industrial y que además ha iniciado también una cooperación internacional muy inteligente, esa autonomía estratégica abierta a que me refería al principio y que se ha traducido en partenariados con los principales socios asiáticos, Corea, Singapur, Japón, que se ha traducido en relaciones muy, cada vez crecientemente amistosas con Estados Unidos a través del Consejo de Comercio y Tecnología, que trae causa del fracaso del tratado, del desgraciadamente no nacido Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que quedó arrumbado en la legislatura Trump. Pero precisamente lo que permitió la administración Biden es retomar las relaciones con Estados Unidos, poner en marcha el Consejo de Comercio y Tecnología, que está funcionando como un dinamizador de las relaciones económicas y regulatorias en el ámbito tecnológico. Y también partenariados que se han fijado con India con India se ha fijado un Consejo de Comercio y Tecnología y un partenariado con Canadá. Con la vista puesta, y nosotros en nuestra presidencia española también pusimos el acento en eso, en intentar cerrar partenariados con Latinoamérica y con los países más avanzados tecnológicamente de Latinoamérica, como puede ser un Colombia, como puede ser un México, como puede ser eventualmente un Brasil. ¿Y cuál va a ser las asignaturas de la nueva Comisión von der Leyen, de la von der Leyen II? Pues evidentemente yo creo que
hacer un cierto parón regulatorio sería sabio debido a la intensa labor regulatoria que ha existido en la Comisión Juncker de Adaptación Normativa, como decía al principio, y en la Comisión von der Leyen, de mucha norma de nicho, pero mucha, porque, bueno, hay cosas que ni las he mencionado porque nos podríamos estar hasta mañana, pero ha habido también normas en el ámbito de identidad digital, en el ámbito de infraestructuras de telecomunicaciones, pero siempre normas de nicho. Entonces, un cierto parón regulatorio con un análisis, de nuevo, de si aquella revisión de la Comisión Juncker en el ámbito de las teleco y en el ámbito audiovisual, pero sobre todo en el ámbito de las telecomunicaciones, requeriría una nueva lectura. En el ámbito de las telecomunicaciones es la famosa cuestión de el 5G requiere unas capacidades de inversión inmensas, los operadores de telecomunicaciones tienen los fondos necesarios y, sobre todo, más que tener los fondos necesarios, los operadores de telecomunicaciones tienen el tamaño necesario para competir en el mundo global y, además, desarrollar las inversiones que el 5G necesita. Sin el 5G y luego el 6G no va a ser posible avanzar tecnológicamente. Ya lo dije también al principio. Europa en comunicaciones está muy avanzada, pero tiene que seguir estándolo. Y ahí está también todo el debate de las reglas de competencia, de si necesitamos generar campeones europeos, de si hay que dejar a las empresas ser más agresivas en las operaciones corporativas y en fusionarse y en alcanzar tamaño para poder precisamente tener capacidad y no quedar jibarizados y estar sometidos, que además en el ámbito tecnológico es particularmente grave, a operaciones corporativas de terceros. En el ámbito audiovisual, pues está todo el tema de los influencers, ya lo sabemos, que es un ámbito absolutamente no regulado, que hay que ver. Y en el ámbito que te mencionaba antes... Esto tiene que regularlo, perdona, Carlos, ¿esto lo tiene que regular la Unión Europea, en el ámbito de los influencers? En el ámbito de los influencers hay ya acciones a nivel nacional. En España, como sabes, la CNMC está adoptando algunas acciones, pero hombre, lo lógico es que esto se regule armonizadamente en Europa por una sencilla razón, porque la tecnología no conoce fronteras y los influencers, si se basan en un sitio, se basan en otro, se basan aquí, se basan allá, pueden utilizar determinado, entre comillas, forum shopping para saltarse las reglas nacionales. Es una cuestión que yo creo que... ¿Tanta influencia tienen los influencers, valga la redundancia? Bueno, no es que tengan influencia, es que los influencers es un fenómeno, de nuevo, que ha crecido exponencialmente, muy rápidamente, y no ha dado tiempo a la regulación a adaptarse. Es decir, cuando discutíamos de la directiva audiovisual en 2017, 2018, es que no había el boom de los influencers. Y bueno, yo creo que es un tema que va a merecer atención, pero también van a merecer atención otros temas, van a merecer atención el consumo digital, la protección de los consumidores en el ámbito digital, me refiero, y qué aspectos del reglamento de servicios digitales no cubren esa protección. Va a merecer atención, como digo, también la privacidad de las comunicaciones. Es un ámbito que, desgraciadamente, y por discrepancias entre Consejo y Parlamento, no está adecuadamente regulado. Está regulado por una norma del año 2002, una norma pre-Internet, nada menos que el sacrosanto secreto de las comunicaciones, teniendo en cuenta que hoy intercambiamos información desde cualquier tipo de dispositivo. Eso se presentó una propuesta de reglamento en 2017 que sustituyese la norma de 2002 y, desgraciadamente, no ha visto la luz, pues bueno, pues por discrepancias, pero la Comisión tiene que presentar una propuesta en ese sentido. Y bueno, y la inteligencia artificial también, es decir, el reglamento de inteligencia artificial tiene que desarrollarse, hay que estudiar los efectos de la inteligencia artificial y su relación con la propiedad intelectual. Pero espera un momento, que hay un par de temas que has tocado, que claro, es que tocas tantos temas. Perdona, porque salto de un sitio a otro y a lo mejor... Claro. A ver, pues me has hablado de la privacidad de las comunicaciones, que ha dado lugar a auténticas guerras internacionales en cuanto a espionajes que se han producido, ¿no? Eso lo denunció la propia Angela Merkel en su momento y lo denunciaron, en fin, incluso el presidente norteamericano lo denunció. No Trump, el anterior, claro, porque Trump no denunció nada. Y luego me has hablado de los datos. A mí los datos, para empezar por ahí, a mí el tema de los datos, la utilización que se hace de los datos me preocupa mucho. Se hace una utilización fraudulenta de los datos. La campaña electoral de Trump se ganó por una utilización fraudulenta de datos a cargo de aquella compañía de Cambridge Analytics, ¿no? Esto me da la impresión de que seguimos en esto.
¿Por qué se ha detenido, por ejemplo, al presidente de Telegram? ¿Qué es lo que está pasando ahí detrás? Pues tampoco lo sabemos. Y esta guerra es nuestra guerra. ¿Por qué yo cuando me voy a Francia, por ejemplo, que voy mucho, de pronto mi ordenador, que me lo llevo, me aparece plagado de anuncios en francés y personalizados? ¿Por qué cuando salgo de un sitio de tomar una Coca-Cola me pregunta que qué tal me pareció la Coca-Cola y que qué mona es la rubia que viene conmigo? Esto, perdona, esto no es una invasión absolutamente fraudulenta que propician esos señores inmorales a los que antes me refería, que tú dices que no son tan inmorales. No, a ver, es que vayamos por partes, es decir, el tema de la privacidad. Estoy de acuerdo contigo en que la privacidad, el secreto de las comunicaciones, el secreto de las comunicaciones tiene que estar regulado por una norma moderna. No puede seguir, vuelvo a insistir, regulado por una norma de 2002, incluido también cómo disciplinar la retención que lícitamente las autoridades pueden realizar de las comunicaciones. Porque también las autoridades pueden verse en la necesidad de retener, bueno, obviamente con todas las garantías legales y judiciales necesarias, pero pueden tener. Y eso tiene que venir en ese marco. La normativa sobre retención de comunicaciones ahora mismo quedó anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2016 y estamos en una situación alegal. Tendríamos que tener una situación plenamente legal de ese tema. Regularlo en el reglamento de privacidad de las comunicaciones o regularlo en una norma sectorial. Pero eso también está vinculado a lo que tú comentas. Es decir, a ver, yo creo que los ciudadanos, el reglamento general de es que hay que distinguir dos ámbitos. La protección de datos, es decir, el uso de tus datos para determinadas acciones, y la privacidad de las comunicaciones, que también es el uso de tus comunicaciones para determinadas cuestiones. El tema también de las cookies, es decir, esos dispositivos tecnológicos que permiten, si tú los aceptas, de alguna manera, seguir o hacer un perfil de tu acción. Pero sí, si no los aceptas, no te comes una rosca informativamente. Pero cuidado, es que ahí hay múltiples matices. Primero, hay incluso alguien que podría pensar, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Una publicidad ordinaria o una publicidad segmentada? Yo a lo mejor prefiero que si me gusta la historia, me llegue publicidad de libros de historia y no de colchones. Pero bueno, eso es una... No digo que todo el mundo opine igualmente. Es decir, a mí me parece que la publicidad segmentada no es tan mal invento. Porque, vamos a ver, en un mundo en el que muchos viven de la publicidad y deben vivir de la publicidad, bueno, tú perteneces a un sector que tradicionalmente ha vivido de la publicidad para financiarse en buena parte y cada vez más. O está realizando una transición hacia contenido de pago, pero no todos pueden realizar esa transición tan fácilmente. Pues quizás mejor regular esa publicidad de una forma más adecuada a los gustos del cliente. Y también ahí te voy a decir otra cosa, porque ahora tendríamos que saltar a otro tema, que es todo el tema de la publicidad digital. ¿Y cuáles son los actores que regulan, dirigen, controlan, pastorean ese enorme mercado de la publicidad digital que tiene muchos intermediarios, pero en el que las grandes plataformas tienen una labor muy relevante y que a lo mejor también puede llegar a merecer la atención de Europa, ese tema? Pero el tema de los datos, tú has hablado de publicidad segmentada, de anuncios que te llegan en francés. Bueno, siempre que se realice con todas las garantías y con el respeto de tu privacidad y que tú lo consientas, no tiene por qué ser malo. Lo que hay que ver es cómo debes tú consentir eso. No, si lo malo, Carlos, es que sepan qué es lo que me gusta. Bueno, esto es lo malo. Ya, claro, pero ¿saben? ¿Por qué saben lo que me gustan? Pues porque seguramente con mi complicidad muchas veces. Bueno, evidentemente, porque tú has permitido que tú has consentido a que sigan tus hábitos de consumo. A ver, el tema de las cookies tampoco es tan complicado, ¿eh? Es aceptar o declinar tal. Yo también te digo una cosa. Yo recuerdo cuando se hablaba en el reglamento de la privacidad, y estamos también a lo mejor entrando en un segmento muy concreto, pero te puede interesar o puede interesar a tus oyentes, en el tema de la privacidad y del uso de las cookies. Me acuerdo que hablaba con gente de la prensa digital, y me decían, oiga, es que nosotros ofrecemos nuestros contenidos gratuitos de prensa digital porque se financian con publicidad.
Y con publicidad que muchas veces tiene que ser segmentada, porque si no, a mis anunciantes no les interesa. Y si mi consumidor quiere beneficiarse de mi contenido gratuito, al menos que, entre comillas, me ofrezca sus datos, que es la ecuación habitual del comercio electrónico. Cuando antes dicen servicios gratuitos, es falso. Entendamos que es falso. No son absolutamente gratuitos. Tú estás ofreciendo algo a cambio, tus datos. Estás pagando con tus datos. Estás pagando con que sepan que a Fernando Jauregui le gustan los coches clásicos y no le gustan los colchones, para luego recibir anuncios de coches clásicos. Bueno, pues esa es un poco... Lo que pasa es que ciertamente a veces también alguien dice, bueno, según y cuál sea la naturaleza del servicio, porque si es un servicio básico o un servicio de interés general, no me vale eso. Tú tienes que prestarlo en condiciones de calidad similares, ofrezcas o no, o sea, te ofrezca el cliente o no sus datos. Por supuesto, en servicios de pago está clarísimo que no hay que, no admiten, pueden llegar a no admitir la publicidad. Pero, insisto, luego el diablo está en los detalles. Es decir, ahora Meta lanzó una famosa oferta de pague usted por mis servicios que tradicionalmente han sido gratuitos si quiere liberarse de la publicidad. Y eso está teniendo muchos matices. De hecho, tiene un expediente abierto con la Comisión Europea que quiere comprobar si verdaderamente eso es así o hay letra pequeña que engaña, entre comillas. Tiene un expediente abierto por parte de España, entre otras cosas. No, bueno. Hay una denuncia contra Meta. Pero el expediente es a nivel europeo, hay un expediente a nivel europeo que data de antes del verano. Yo, honestamente, creo que hay una parte de razón, es decir, verdaderamente ahí Meta ha hecho un movimiento en el sentido de decir, bueno, bien, de acuerdo, bien. Y además Meta precisamente no es un humilde periódico, es decir, Meta podría permitirse un margen de actuación muy grande, pero de alguna manera lo que ellos han dicho es, ok, usted me obliga a no ofrecer, no a copiar los datos de mis clientes para ofrecerles publicidad, pero entonces les voy a cobrar, porque yo estoy ofreciendo unos servicios en teoría gratuitos, no son gratuitos, son a cambio de los datos. Si yo no les puedo pedir a mis clientes los datos, entonces que paguen. Esa es la filosofía detrás de lo que dice Meta. Y hasta cierto punto, en una sociedad moderna donde, bueno, vivimos en un mercado donde se compra y se venden, ¿no? Las cosas. Pues, bueno, no sé si... Lo que pasa es que hay que ver cómo se articula esa oferta. Pero no se roban. No, bueno, pues por eso hay que ver cómo se articula esa oferta. ¿Me vas a decir que Google no ha robado pero por eso, las informaciones que hago yo para mi periódico? Pues claro que yo las pago y Google las absorbe. Y luego se beneficia de esa publicidad. Esto es así. Ha sido así, y sigue siendo, creo que bueno, sí. Que siendo así. Claro, pero eso hay que ver luego en la letra pequeña. Pero de nuevo, todo esto obedece a un esfuerzo europeo real, consciente, consistente, de introducir disciplina en áreas tecnológicas que eran la jungla. Y yo creo que, de alguna manera, hemos acertado. Hemos acertado y hemos hecho lo correcto. Y seguramente nos van a acabar siguiendo. Es decir, los americanos están muy interesados en toda la legislación, no solo de inteligencia artificial, sino también de servicios digitales y de mercados digitales. Ellos son los primeros que empiezan a darse cuenta de que estos actores tan enormes, tienen que estar sujetos a regulaciones. Y yo creo que esa va a ser un poco la tendencia. Es decir, ir afinando, pero acompañado también de un sano programa industrial, ¿no? de apoyo. Hago también el inciso aquí. La crisis del COVID, toda la crisis económica posibilitó la movilización de enormes e ingentes cantidades de fondos que en buena parte se han utilizado también para programas de adaptación tecnológica y de promoción tecnológica en los diferentes Estados miembros, con cantidades enormes de inversión. Y Europa, tecnológicamente, ¿tú crees que es capaz de conformarse de una manera homogénea entre todos sus países? ¿Tú crees que es capaz de compartir su tecnología de una manera altruista, digamos, para configurarse como una potencia tecnológica frente a Estados Unidos? Oye, y date cuenta de una cosa, con Estados Unidos podemos tener un conflicto muy serio en función de lo que pase el 4 de noviembre, ¿eh? Pues sí, primero, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, Europa cada vez está siendo capaz de mayores aventuras, vamos a ver, no, aventuras o de maneras alianzas industriales
transfronterizas, a nivel privado y a nivel público. La Comisión von der Leyen ha sido particularmente intensa en la configuración de lo que se llaman proyectos multipaís, de lo que se llaman proyectos, digamos, alianzas industriales en sectores también innovadores, en nube, en microelectrónica. No he mencionado la microelectrónica, importantísima. La microelectrónica también, antes decía que los datos son la savia o la sangre de la tecnología, la microelectrónica, podría decir que son las células, porque al final no hay nada que no utilice microelectrónica, microchips. Hemos hecho un esfuerzo enorme por intentar convertirnos en 2030 en fabricantes del 20% de los microchips que necesitamos. Y por tanto yo creo que sí que ha habido un cierto esfuerzo de conjunción de esfuerzo de allegar fuerzas en el ámbito tecnológico. En la cuestión que mencionas de Estados Unidos, sí, yo es una cosa que también he comentado aquí en Bruselas con amigos, con clientes, es decir, ahora ya no está tan claro que Trump vaya a ganar. Hace 2 meses parecía ya una realidad ineludible. Ahora, bueno, vamos a ver. Ahora es una realidad atenuada o dudosa. Sí, claro, una segunda administración Trump tiene efectos, como lo tuvo la primera, y en esta podría ser con un efecto multiplicador, es decir, de confrontación comercial, tecnológica, es decir, evidentemente si gana Trump, adiós al Consejo de Comercio y Tecnología al que me he referido antes, y confrontación. Pero bueno, al final Europa es el principal socio comercial de Estados Unidos, no lo olvidemos, O sea que tampoco podemos ponernos muy estupendos, ni del uno ni del otro lado. ¿Tú qué dirías? En escala española, ¿cómo andamos? Bueno, pues yo diría que a escala española posiblemente... En innovación, en investigación, en ideas, a lo mejor no tenemos garajes como los de Jobs y Zuckerberg, y a lo mejor pues tenemos que tirar de las regulaciones que nos llegan de Europa. Pero ¿tenemos una cierta autonomía tecnológica, tú crees, en España ahora? Bueno, a ver, hablar es mejor hablar de tecnología europea, o sea, de autonomía europea que de autonomía nacional, es decir, por lo que hablábamos antes, es decir, cada vez verdaderamente Europa conforma un mercado único y cada vez nos creemos más que somos un mercado único, del cual el mercado único digital es parte fundamental. Pero en España se han hecho esfuerzos, Yo creo que eso sería absurdo no reconocerlo. Y además se han hecho esfuerzos, yo diría que posiblemente el ámbito de la tecnología, el ámbito de las telecomunicaciones y del digital, posiblemente es uno de los ámbitos menos controvertidos políticamente que existen. Yo, como abogado del Estado, he tenido la oportunidad de trabajar con 3 administraciones, con la época del gobierno Zapatero, donde trabajé en una empresa pública que se llamaba Red.es, durante la etapa Rajoy, donde trabajé con Víctor Calvo Sotelo en la Secretaría de Estado y luego me fui a Bruselas y ya en esta última etapa de Pedro Sánchez yo he seguido en Bruselas. Y por tanto he podido ver de primera mano los diferentes planes y la línea de acción. La línea de acción de las diferentes administraciones en este ámbito, vuelvo a insistir, ha sido coherente y no partidista, no controvertida. Y eso ha permitido que yo creo que en España sí que se han hecho esfuerzos inversores importantes y se han generado polos de avance muy importantes, como por ejemplo puede ser el caso de Barcelona o puede ser el caso de Málaga, que son ejemplos muy virtuosos, que han atraído muchas empresas y que han atraído mucha inversión. O el de Aragón, y que en algún, el de Aragón, sí. Carlos, el de Aragón. Bueno, y en Aragón, efectivamente, y en Aragón, que por cierto, Amazon Web Services ha sido la mayor inversión industrial de la historia de España, la que acaba de anunciar justo antes de verano, en términos de un centro, de centros logísticos, de centros de datos, perdón, centros logísticos no, que eso es Amazon Marketplace, centros de datos, la mayor región, la mayor inversión industrial en un centro de datos en el sur de Europa. Por tanto, claro que España está invirtiendo. España es uno de los países más avanzados a nivel de conectividad, eso no lo sabemos, pero basta viajar a Francia, o yo que he estado en Alemania hace poco, y te llevas las manos a la cabeza. Tú si viajas mucho a Francia, lo sabrás. Es decir, la conectividad en el ámbito rural en Francia es para pegarse un tiro, y en el ámbito no rural. En España la conectividad es extraordinaria en general en todo el país y más que extraordinaria en las grandes ciudades. Estamos avanzando en 5G.
tenemos una administración electrónica muy competente y de las mejores a nivel europeo. Tenemos una razonable adopción de tecnología por parte de las medianas empresas, y en eso se han ido también adoptando programas por las diferentes administraciones. Yo recuerdo desde los programas iniciales en la época de Red.es, hace 10 años, a los actuales. Bueno, yo creo que no tenemos por qué avergonzarnos de los esfuerzos que estamos haciendo. Oye, ¿tú eres lector de alguien como Noah Harari? Sí, yo he leído sus 2 primeros libros. Sí. ¿Has leído sus últimas declaraciones? No. Sobre inteligencia artificial, ¿no? Dicen, bueno, la inteligencia artificial va a acabar con todos nosotros. En fin, una cosa muy apocalíptica. ¿Hay derecho a ser... ¿Hay derecho, o más que hay derecho, está mal formulada la pregunta, ¿es justificada esa deriva apocalíptica que tienen algunos autores, empezando por el propio Sam Altman, empezando por él? Sí. A ver, yo creo que aquí hay que ser un poco cautos. Yo me fío más de un catedrático muy especializado en inteligencia artificial, al que oí hace poco, que decía que hasta que se desarrolle una inteligencia general, la inteligencia general sería esa que podríamos decir que sustituiría a la inteligencia humana. Va a pasar tanto tiempo como el que necesitamos para llegar a Marte. O sea, no es algo que vaya a ocurrir ni mañana ni pasado mañana. Yo no sé si a lo mejor él exageraba también un poco, pero yo me temo que en ese apocalipsis... Perdona, Carlos, estaremos dentro de 10 años. Bueno, vamos a ver. Saldrá un cohete tripulado desde la Estación Espacial de la Luna, ya te lo digo desde ahora. Esto es un dato que están... Y no es una locura más de Elon Musk, no, esto es una cosa que se está... Bien, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de 10 años, vale. Igual que, pero no estamos hablando de mañana o pasado, es que los apocalípticos y 10 años en un mundo tecnológico es una eternidad, términos absolutos a lo mejor no, pero en términos relativos de avance tecnológico es una eternidad, teniendo en cuenta cómo se aceleran ahora los cambios. En cualquier caso, yo creo que Harari es un autor que hace prospectiva y hace prospectiva de una manera, y hace prospectiva más basada en un análisis histórico. Y yo creo que bueno, como buen prospectivo, yo creo que a veces anticipa escenarios a muy largo plazo o escenarios muy rompedores. Pero me parece que con los pies en la tierra no hay una amenaza. Desde luego yo no me creo esas amenazas apocalípticas. Yo creo que eso necesitaría, vuelvo a decir, de unos avances tecnológicos que hoy día ni vislumbramos, pero sí que es cierto, vuelvo, y lo dije al principio, que la inteligencia artificial es fuente de oportunidades, pero también de enormes riesgos. Y ahí coincido con lo que ha dicho Sam Altman. Sam Altman lo que dijo es, cuidado, aquí estamos desarrollando una tecnología tan disruptiva que puede equipararse, lo dijo, a la energía nuclear. Y por tanto hay que establecer una serie de cortafuegos. Bueno, es precisamente lo que estamos empezando a hacer con el reglamento de inteligencia artificial en Europa, establecer una serie de cortafuegos. Exactamente. Transparencia, control de riesgos, evaluación de riesgos, reporte, comunicación de incidentes, parada inmediata de sistemas que estén fallando, control de la desinformación que se pueda generar, planificación adecuada de los efectos que, por ejemplo, en el mercado de trabajo pueden producir los sistemas de inteligencia artificial, porque los sistemas de desempleo, por ejemplo, que tenemos ahora en los Estados miembros, serán capaces de irse adaptando a los ritmos de desempleabilidad que los sistemas de inteligencia artificial generen, ¿sí o no? O habrá a lo mejor que planificar. Y porque esa recapacitación, esa formación continua que pueden requerir algunos profesionales no es tan inmediata o no es tan obvia. Entonces, esas amenazas, esos riesgos, hay que tenerlos en cuenta. O sea, yo no voy a decir que la inteligencia artificial sean todo enormes ventajas, que son enormes, porque las capacidades, digamos, de análisis y de generación de contenidos para facilitación de tareas,
para control de procesos de todo tipo, financieros, de transporte. Oye, para, yo trabajo con ella todos los días. Yo trabajo claro, para análisis de temas sanitarios. Me quiere sanitarios. engañar, ¿eh? Que sepas que algunas veces mi amigo Bing me quiere engañar a veces. Bueno, sí, seguramente. Oye, seguramente. tengo una última pregunta para ti. Si no, yo estaría contigo hablando 14 horas, la verdad, porque se está siendo muy interesante. Pero, en fin, ¿es Europa consciente, tú crees, de los riesgos que dentro del mismo campo de la tecnología corremos frente a Rusia? Bueno, a ver, yo es que Rusia yo no la situaría, yo a Rusia no la situaría en la lista de los frontrunners tecnológicos, precisamente. En el ámbito de la tecnología, bueno, a ver, cuidado, no confundamos cosas. Es decir, Rusia no es una de las grandes potencias tecnológicas mundiales. Otra cosa es que Rusia utilice las muchas capacidades que tiene, por ejemplo, para resultar una amenaza en el ámbito de la ciberseguridad. Bueno, bien. Pero eso también uno lo podría decir de Corea del Norte. Es decir, Corea del Norte en su área geográfica es una gran potencia tecnológica. No. Tiene enormes capacidades para desarrollar amenazas en el ámbito de la ciberseguridad. Me he referido antes la ciberseguridad como uno de los aspectos cruciales a tener en cuenta. Claro. Sí. Rusia está ahora en una situación económica que le permite hacer enormes inversiones como las puede estar realizando la Unión Europea, Estados Unidos o China en inteligencia artificial, en tecnologías cuánticas. No, yo lo dudo seriamente. Y por tanto, es por lo que no sitúo a Rusia en una posición de campeón tecnológico. Pero bueno, insisto, es decir, todos los temas vinculados a la ciberseguridad, a la desinformación, bueno, hay que tenerlos en cuenta y ahí Rusia puede resultar una amenaza. Bueno, claro. Oye, Carlos, tenemos que terminar porque los podcasts no dan más de sí, pero realmente ha sido muy interesante. Espero que algún día poder llevar nuestro programa El Cambio a Bruselas y que tú estés allí presentando incluso con nosotros. Pues encantado. Y con gente como tú es más interesante todavía. Carlos, ha sido un placer, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Un gran placer, Fernando. Un abrazo. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, hasta luego.